Ya estamos entrando entonces en el bloque de la palabra de Dios y continuamos con este tema que lo hemos titulado Los enemigos de la vida espiritual. Vamos entonces en esta segunda parte a ir con otro enemigo que se presenta en la vida del cristiano, del hijo, de la hija de Dios, y que sin duda requiere el auxilio de parte del Señor y conocer su palabra para no ser engañado, para no ser desviado. Vamos entonces en primer lugar al capítulo 6 del libro de Mateo. Capítulo 6 del libro de Mateo, entonces versículo 33. Allí nos habla acerca, seguramente un pasaje bíblico para los lectores conocido, para los que meditan en la Escritura. Y dice así entonces el libro de Mateo, hablando allí del afán, de la ansiedad, de la preocupación que podemos tener en este mundo. Dice así en el libro de Mateo, entonces, capítulo 6, para que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Capítulo 6, entonces vamos al versículo 33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Versículo 34 nos dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta a cada día su propio mal. La preocupación desmedida trae también como consecuencia enfermedades de todo tipo, y esto perjudica sin duda la vida espiritual. Una persona que está afectada entonces en su salud trae dificultades para servirle al Señor. Entonces, aquí confiando en el Señor, esta palabra nos anima entonces a ponerle al Señor en primer lugar. Tenemos ya también en nuestro canal en YouTube, usted puede buscarle el tema Primero el Reino. Entonces allí usted puede encontrar algunos videos que también nos pueden hablar un poco más de este tema. Pero aquí en esta palabra, el Señor Jesús nos dice: no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y allí entonces el versículo que Él nos orienta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es algo que aún en los filósofos han encontrado la veracidad del poder de la palabra de Dios. El ser humano tiene una actitud prácticamente actúa de la misma manera en todo el mundo, queriendo satisfacer primeramente sus necesidades. Entonces la actividad espiritual queda relegada, y luego las dificultades, por supuesto, porque no fue creado el hombre o la mujer para estar lejos de Dios. Bueno, vamos a otro pasaje bíblico. Vamos a otro pasaje bíblico que nos van a ayudar también para poder discernir a este enemigo de la vida espiritual, que es el mundo que nos rodea. Y vamos entonces para ello a compartir en el capítulo 3 de Colosenses. Vamos en el capítulo 3, entonces, carta apostólica, que nos habla acerca de este tema. Y aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a esta iglesia, le dice así, de esta manera. Capítulo 3, entonces, de Colosense, nos habla de dónde debemos poner nuestra mirada. Dice así:
si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí también, en este pasaje, uno de los apóstoles del Señor, veíamos que en primer lugar entonces, en el Evangelio de Mateo, el mismo Señor Jesús hace referencia a que no actuemos de la misma manera que actúan la gente que no conocen a Dios. Ellos por supuesto tienen que hacerlo de esa manera porque no tienen la esperanza puesta en el Señor. Por eso allí en Mateo decía, no hagan como ellos. Pero aquí entonces tenemos una recomendación ya de uno de los apóstoles del Señor, llamado Pablo. Dice, si habéis resucitado con Cristo. Aquí el apóstol está recordando que cuando uno no conoce a Dios, usted se puede estar preguntando, ¿y cómo es no conocer a Dios? Una persona que realmente está en Dios se da cuenta fácil. Porque a través de la palabra puede discernir. ¿Así es, señor operador? Y no es que nosotros querramos considerarnos mejores ni estar, sino que es la palabra lo que dice. Entonces uno se da cuenta si una persona resucitó con Cristo, o sea, porque la Biblia dice que el que no está en Cristo está muerto en delitos y pecados. O sea, el pecado, el mayor pecado del ser humano, de la humanidad, es no creer en Cristo. Y de allí, por supuesto, se agregan todas las demás actividades que hace el ser humano. Y como la mayoría de la gente lo hace, dice que a ellos les parece cosa extraña cuando ve a un cristiano, cuando ve a un hijo, cuando ve a una hija de Dios que no hace eso que ellos hacen, desperdiciando el tiempo en comidas, en bebidas, en borracheras, en cuantas cosas. Entonces uno se da cuenta que ahí, que la persona no está resucitada con Cristo, más bien está muerta con el diablo. Por eso que dice la Biblia que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Quizás le parece un poco chocante, pero es lo que dice la Biblia. Entonces dice, el apóstol nos recomienda aquí, y nos recomienda también a los cristianos. O sea que es justamente una actividad que la debemos poner en práctica. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuerdo una vez alguien sabía de mi actividad y mi participación en los partidos políticos. Entonces me pregunta, dice, ¿qué es lo que te pasó? Dice que ahora ya no participas más, no se te ve más en las reuniones, dice, ya en las campañas. Entonces le digo, es que yo tengo una actividad ahora que está un poco más elevada, porque yo ya tengo un cargo ahora, estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea que un lugar aquí en la tierra, quería ser presidente de la nación, pero ya ahora con Cristo ya sé que estoy un poco más arriba. Por supuesto la persona no entendía y bueno, trataba de sonreírse así, un poco despistada. Pero es la Biblia la que dice que estamos en Cristo, estamos con Cristo en los lugares celestiales. De allí viene la autoridad de Dios. Y entonces Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el segundo versículo, Pablo habla exactamente de lo mismo. Dice, poner la mira en las cosas de arriba. Es fácil poner la mirada en las cosas aquí terrenales y quitarla del Señor. Entonces comenzamos a actuar y comenzamos a opinar y comenzamos a decir cosas que son meramente terrenales. Entonces lo que quiere el Señor es que nuestra esperanza no provenga de esta tierra, sino provenga de arriba. Y justamente de allí es donde la promesa gloriosa dice que el Señor va a regresar por su iglesia, va a regresar por su pueblo. Y dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con tanta inseguridad en este tiempo, recuerde que una de las cosas que va a suceder al final de los tiempos va a ser
el reclamo de todas las naciones va a ser paz y seguridad. O sea, la gente no va a tener paz, no va a haber seguridad y va a haber desesperación por todos lados. Entonces, estar con el Señor, estar con Cristo es una victoria muy grande. Porque dice aquí, habéis muerto y vuestra vida está escondida. Señor operador, ¿le gusta cuando Dios le esconde? Es una protección gloriosa. Mire cuántas personas, esos empresarios allí con mucho dinero, tienen que invertir mucho en seguridad. Aún así, igual los ladrones se buscan la manera, igual entran y les roban. Entonces aquí la palabra dice que los que están en Cristo están escondidos con Cristo en Dios. Vamos entonces a otro pasaje bíblico porque los minutos van avanzando. Estamos en el programa Buscando la Verdad por la 90.1 Malvinas, Argentina, desde Resistencia, Chaco, República Argentina. Vamos a otro pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Otro pasaje muy conocido por los lectores de la Biblia, que también nos habla aquí entonces ya de otro apóstol. En este caso, el apóstol Juan. Era considerado este apóstol del Señor. Era uno de los más jóvenes. Era considerado, dice, el apóstol, el discípulo amado. Y en realidad no era que el Señor le hacía acepción en cuanto a los demás apóstoles o en cuanto a los discípulos que le seguían, sino que simplemente este hombre estaba todo el tiempo allí, estaba consagrado y estaba cerca del Señor. Dios nos ama a todos, pero cuando un hijo o una hija de Dios se le acerca y pone su confianza y pone su dedicación en Él, imagínense, supongamos un padre que tiene varios hijos o una madre y casi nadie se acuerda de ellos, muy pocos porque están muy ocupados. Sin embargo, hay uno de ellos, un hijo o una hija que siempre anda alrededor de ahí de su padre o su madre. Seguramente va a hacer una diferencia, porque ese padre y esa madre va a decir, bueno, este mi hijo por lo menos se acuerda porque yo lo crié, yo le atendí. Y entonces el Señor actúa entonces a través de este apóstol y nos dice de esta manera. Dice en el capítulo 2, entonces, la primera carta del apóstol Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ahí entonces el apóstol Pablo aclarando también un poco acerca del tiempo final y de la aparición del anticristo. Vemos entonces aquí la palabra que nos alienta a no amar. Nosotros tenemos que estar en este mundo porque es allí donde el Señor nos puso. Dios creó la tierra para habitarla. Fíjese cómo es la vanidad del ser humano, que invierte muchísimo dinero queriendo buscar otro planeta para vivir. Pero según la Biblia, ¿encontró el señor operador otro planeta para vivir? No. Las condiciones no están dadas porque necesitamos de oxígeno, de agua, y la tierra es lo que Dios creó para que el hombre habite. Leí la vez pasada y miraba acerca de unos millonarios que pagan no sé cuánto para irse allí en el cohete. Imagínense si ese dinero, ese hombre que tiene dinero, invierte para las necesidades. Justamente leíamos de esta mujer que no tenía allí para comer. Entonces el ser humano entra en una vanidad y entra en una soberbia, en una altivez, que se olvida de sus semejantes.
Entonces aquí el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y hay muchas cosas para ver en este mundo. Fíjese, recuerden ustedes el pasaje donde el mismo diablo, el mismo Satanás le tienta al mismo Señor Jesús. Y le dice, si postrado me adorare, yo te daré todo esto. Y uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Cómo llegó eso a manos del diablo? Y fue por la desobediencia del hombre que Dios puso sobre la tierra. Pero también Satanás es un mentiroso, porque en realidad le pertenece a Jesús. Todo es del Señor, dice la tierra y su plenitud. Sin embargo, él utiliza esto para mucha gente confundirle. Por eso es que hay famosos allí en distintas actividades, como por ejemplo el deporte o allí la música, y hacen pacto con Satanás para obtener allí el éxito. Entonces Satanás, por supuesto, le da y le pide a cambio. Ahí por eso hay personas que, por ejemplo, teníamos un gobernante aquí que había hecho pacto con el enemigo, el Espíritu Santo reveló, y luego tristemente se le murió un familiar. O sea, no hace nada a cambio gratis el infierno, Satanás. Entonces, si usted quiere en este momento obtener algo, y acérquese al dueño verdadero. Él le puede dar si usted algo necesita. Pero si más bien deberíamos animarnos y acercarnos más al Señor, porque estando con Él todas las cosas son posibles. Dice, si alguno ama a este mundo, el amor de Dios o el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí aclara un poco más este apóstol para que entendamos a qué se refiere. Dice, todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, señor? Pero no es comer, no es anhelar comer un asado, ¿no? Allá en la parrilla, no, es otra cosa. Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y dice la vanagloria de esta vida. Si nosotros no permanecemos allí cerca del Señor a través de su palabra y su Espíritu Santo, podemos caer fácilmente en estos deseos de la carne o los deseos de los ojos. Como que queremos ver todo lo que está cerca nuestro. O sea, todo lo que ven nuestros ojos. Decía un hombre que ha escrito que pasaba por un mercado bastante amplio, dice que varias cuadras cerca de su casa. Y al terminar de pasar, dice que decía, esta era su expresión: agradezco a Dios porque de todas estas cosas que se venden en este mercado, yo no las necesito para seguir viviendo. Entonces, muchas cosas hay que a lo mejor podemos prescindir. Pero allí entonces será real el amor hacia Dios. Dice la vanagloria de la vida. La vanagloria quiere decir que uno obtiene algún reconocimiento. Hay una frase que se emplea mucho, dice que está sin pena ni gloria. O sea, como que ha fracasado. Pero en realidad la gloria de este mundo es muy pasajera. Por ejemplo, ahora en estos días se va, dentro de muy poco tiempo ya la gente está ya allí preparada para ver el Mundial de Fútbol. Y algunos, bueno, hacen inversiones. Recuerdo en un tiempo uno hasta vendió su casa para ir a ver un partido de fútbol. Por supuesto, imagínense cómo queda después cuando pierde. Y bueno, y aunque el país al que usted pertenece obtenga el título mundial, ya eso es un tiempo y luego pasa. O sea, los 4 años desaparece. Y hay que volver nuevamente y así sucesivamente. Pero dice todo lo que hay en el mundo, los deseos,
de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. O sea, no proviene del Padre, o sea, no viene de Dios. Por eso la palabra allí en el Salmo dice que el Señor se agrada no de los que tienen habilidades, dice, de la agilidad del hombre, ni de la fuerza del caballo, sino de los que esperan en Dios. Hace poco fui a llevarle a mi hijo allí a un lugar donde había mucha habilidad del ser humano. Que, por ejemplo, sin embargo, todo eso es pasajero, todo eso va a terminar, pero el que permanece en Dios, dice aquí la palabra, el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios nos puede ayudar un poco allí, donde la palabra dice que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y el Señor le contestó, apártense de mí, ustedes hacedores de maldad, yo nunca les conocí. O sea, hacer la voluntad de Dios es mucho más que poner en práctica un don del Espíritu de Dios, porque eso es un regalo. Lo que nosotros debemos anhelar y llegar es al fruto del Espíritu. Usted planta un árbol y al otro día no obtiene la fruta. Y además tiene que cuidar ese árbol para que pueda tener allí un buen crecimiento, pueda florecer, pueda dar la fruta, y además debe esperar el tiempo de madurez. Entonces, lo que el Señor está queriendo en este tiempo es que podamos hacer su voluntad. Y allí entonces el Señor nos va a conocer verdaderamente. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, porque tu misericordia ya ha sido renovada sobre nuestras vidas. Estamos en este mundo, pero sabemos que nuestro reino, nuestra ciudadanía no es de aquí, sino es celestial. Ayúdanos, Señor, porque hay muchos deseos aquí sobre la tierra. Hay mucha vanagloria. El ser humano quiere obtener reconocimientos, quiere obtener títulos, quiere obtener muchas cosas. Pero en realidad todo esto va a pasar. Pero tu palabra promete que el que hace tu voluntad va a permanecer y va a llegar a la vida eterna. Señor, acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Y ayúdame, Señor, a permanecer en tus propósitos hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.